Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. ¿Puede una retirada convertirse en una de las mayores hazañas de una guerra? ¿Cómo lograron escapar cientos de miles de soldados aliados atrapados frente al avance alemán? En esta efeméride recordamos el final de la batalla de Dunkerque en 1940, una operación de rescate que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza. En mayo de 1940, casi 400,000 soldados aliados estaban atrapados, o sea, literalmente embotellados en una playa de Francia, arrinconados contra el Canal de la Mancha. Sí, esperando lo peor, básicamente. Exacto, esperando ser aniquilados por la maquinaria militar nazi. Y lo que sobre el papel debió ser la mayor masacre de la historia militar moderna, hoy se recuerda como un triunfo glorioso. Es una paradoja fascinante. Totalmente, porque, ¿cómo logras transformar una catástrofe logística donde pierdes todo tu armamento y abandonas el continente en un llamado milagro nacional? Bueno, para lograr eso requieres de unas relaciones públicas impecables, un consumo casi industrial de metanfetaminas y una flota marítima improvisada. Y justo por eso, en nuestra inversión a fondo de hoy, vamos a diseccionar lo que realmente ocurrió en esa costa. Vamos a dejar el romanticismo de lado un ratito. Claro, hay que ver los datos fríos. Así es. Revisamos diarios militares, registros logísticos, estudios sobre la propaganda estatal e incluso análisis de la película de Christopher Nolan sobre el tema. Porque nuestra misión hoy es entender el mecanismo interno de este rescate. Cómo una derrota monumental terminó, moldeando la identidad de todo el siglo XX. Exactamente. Y bueno, yo soy la presentadora de este análisis y para dimensionar este rescate épico, primero tenemos que entender la trampa. Sí, la infame línea Maginot. Ajá, porque el ejército francés era visto como esta potencia intocable gracias a esa red brutal de búnkeres de hormigón y túneles. Pero esa confianza, no era solo arrogancia francesa, era una doctrina militar que estaba súper anclada en el trauma de la Primera Guerra Mundial. Claro, la guerra de trincheras. Exacto. Los altos mandos franceses y británicos asumían que cualquier ataque chocaría contra ese hormigón o a lo mucho se estancaría en los ríos de Bélgica. Nunca concibieron la guerra de movimiento continuo. Es que mira, es como si te gastas todo tu presupuesto de seguridad en instalar la puerta acorazada más sofisticada del mundo en una casa de madera. Esa es una gran analogía, tal cual. Los alemanes simplemente no intentaron forzar las cerraduras. Tomaron una motosierra y atravesaron la pared de madera, que en este caso era el bosque de las Ardenas. Sí, el plan del general von Manstein. Él capitalizó esa creencia aliada de que las Ardenas eran intransitables para los tanques. Por los árboles y los caminos estrechos, supongo. Exactamente. Pero atravesaron ese bosque cerrado a una velocidad que rompió todos los paradigmas. Y ahí desataron la táctica de la guerra relámpago, la Blitzkrieg. Que no era solo ir rápido, ¿verdad? Del enemigo. Agrupaban divisiones de tanques, los Panzer, como una lanza para perforar el frente. Y desde el aire, la Luftwaffe destruía todo. Nodos de ferrocarril, líneas de telégrafo. Claro, generaban un apagón total de información. Es una locura, porque en los reportes militares que leímos se ve que las comunicaciones colapsaron por completo. Los generales franceses mandaban órdenes para defender posiciones que, ya habían caído horas antes. Estaban peleando a ciegas. Y en apenas 47 días, la maquinaria alemana doblegó a la mayor potencia militar de Europa. Lo cual empujó a la Fuerza Expedicionaria Británica a una retirada desesperada. Quedaron atrapados en Dunkerque.
el océano a la espalda y los tanques acercándose. Matemáticamente te digo, no había salida. Los generales alemanes como Guderian y Rommel estaban a unos kilómetros. El terreno llano en la playa ofrecía cero cobertura. La aniquilación inminente. Sí, era el único pronóstico razonable en cualquier mapa. Y aquí es donde la historia da uno de los giros más desconcertantes. Justo en el borde del abismo, el 23 de mayo, los tanques alemanes pisan el freno. Se detienen, sí. Tienes al ejército rival cercado y decides detener el golpe final. ¿Qué pasó ahí? La orden fue de von Rundstedt, respaldada por Hitler, ¿no? Así es. Y bueno, la justificación táctica tenía algo de sentido técnico. Los tanques habían avanzado muchísimo más rápido que su logística de suministros. O sea, necesitaban mantenimiento urgente. Exacto. Y además la topografía alrededor de Dunkerque es súper pantanosa, llena de canales. Operar tanques pesados ahí era arriesgarse a movilizar divisiones enteras en el barro. Y las necesitaban para marchar sobre París después. Claro. Pero también hay un factor psicológico muy importante aquí. Días antes, en la ciudad de Arras, los aliados hicieron un contraataque que sacudió un poco los nervios del mando alemán. Les hizo ver que sus flancos estaban súper vulnerables por ir tan rápido. Ajá. Y esa inseguridad le abrió la puerta a la política interna. Hermann Göring, el jefe de la Luftwaffe, vio la oportunidad de acaparar la gloria. Su enorme ego entra en escena. Totalmente. Le prometió a Hitler que sus aviones podían triturar a los británicos desde el cielo, sin arriesgar los tanques. Y Hitler le compró la idea. Pero a ver, leyendo las fuentes de nuestra inmersión de hoy, hay un detalle que me dejó impactada. Y es este motor químico invisible detrás de todas estas decisiones. Ah, el uso de estimulantes. Sí, porque la velocidad de la Blitzkrieg no era pura táctica. Resulta que el laboratorio Temmler distribuyó cerca de 35 millones de pastillas de Pervitin a las tropas. ¿Sí? O sea, estamos hablando de metanfetaminas. Literalmente. Y el Pervitin suprimía la necesidad de dormir. Los conductores de tanques podían operar súper alertas 3 o 4 días seguidos. ¡Qué desgaste! Brutal. Rompieron la barrera de la fatiga, pero el cuerpo te pasa factura. Tras semanas de este sobreesfuerzo, el sistema nervioso colapsa. Y esto nos lleva a un debate gigante en las fuentes. ¿Es posible que esta paranoia sobre los flancos vulnerables o la misma decisión de detenerse fuera impulsada por el síndrome de abstinencia o el choque químico de los generales en el terreno? Es que, si revisas los diarios médicos, el patrón de desgaste cognitivo está ahí. Falta de sueño, más la caída de dopamina, genera ansiedad aguda, paranoia, alteraciones del humor. Tomas decisiones con miedo, viendo amenazas irreales. Exactamente. Entonces, si combinas esa fatiga química profunda con la soberbia de un Göring desconectado del frente, bueno, tienes la ventana de oportunidad que salvó a los británicos. Y esa ventana de apenas unos días da inicio a la Operación Dínamo. El milagro logístico. El vicealmirante Bertram Ramsay asume el rescate desde unos túneles súper oscuros bajo los acantilados de Dover. Y el panorama, bueno, era desolador. Sus cálculos más optimistas decían que iban a salvar a unos 45,000 hombres, a lo mucho. Y tenían casi 400,000 ahí. Es que las matemáticas no daban. Además, Dunkerque ya no tenía puerto, los bombardeos lo destruyeron. Y la playa, entiendo, era un problema geográfico terrible. Sí, la pendiente era muy leve. El mar era poco profundo a lo largo de kilómetros. Entonces un buque militar grande encallaba si intentaba acercarse a la arena. Imagínate estar ahí. Las fuentes describen filas interminables de hombres metidos en el agua helada hasta el cuello, inmóviles. Y desde el cielo, los bombarderos Stuka. Con esas sirenas espeluznantes. Alarido para quebrar la moral y desatar el pánico entre tropas que simplemente no podían correr a ningún lado. Era terror psicológico puro. Ahora, para sortearlo del agua poco profunda, los ingenieros hicieron algo extremo y fascinante. Lo de los camiones, ¿verdad? Sí, en marea baja, metieron camiones pesados al mar, les reventaron las llantas para hundirlos y armaron muelles improvisados atando tablas sobre los techos. ¡Qué ingenio! Solo así podían amarrar lanchas más allá de la orilla. Y aquí, justo aquí, es donde entra la famosísima Armada de Barcos Civiles. El gran mito de Dunkerque. Exacto. La imagen que domina casi todos los relatos.
Te dicen que unos 900 barquitos pesqueros, yates y transbordadores cruzaron el canal y salvaron al ejército mientras los militares retrocedían. Sí, es una narrativa hermosa, pero operativamente inexacta. A ver, explícanos por qué, según los diarios navales que revisamos. O sea, los civiles sí fueron vitales como puente logístico. Llevaban a los soldados desde la playa o los camiones hundidos hacia aguas profundas. Hacían el traslado corto. Exacto. Pero el rescate masivo y la defensa recayó sobre 39 destructores de la Marina Real. Ellos hicieron el trabajo pesado. Y el costo fue altísimo. La Marina perdió 6 destructores y 19 quedaron con daños críticos por bombas y torpedos. Fue una carnicería naval. Y también la Fuerza Aérea, que peleaba en el cielo lejos de la playa para que las tropas no los vieran, pero estaban ahí, absorbiendo el daño para mantener el corredor abierto. Totalmente. Y al final, para el 4 de junio, lograron evacuar a unos 340,000 hombres, incluyendo a más de 100,000 franceses y belgas. De 45,000 que esperaban. Fue un éxito rotundo. Rescatar a la gente sí, pero dejó una herida estratégica terrible. Claro, perdieron todo. Salvaron a los hombres, pero abandonaron el 100% de su equipo pesado. Tanques, artillería, toneladas de municiones. Gran Bretaña se quedó desarmada y expuesta a una invasión inminente. Y eso, por supuesto, detonó una crisis política gigantesca en Londres. Winston Churchill llevaba semanas como primer ministro y su propio gobierno estaba fracturado. Sí, la facción de Lord Halifax, por ejemplo. Exacto. Halifax, el secretario de Relaciones Exteriores, sentía que la guerra estaba perdida y quería negociar la paz con Hitler, buscando vías diplomáticas en Italia. Querían rendirse, básicamente. Y si la sociedad británica percibía a Dunkerque como el desastre logístico y armamentístico que en realidad era, Churchill podía ser forzado a firmar la paz. Y por supuesto, nosotros en este análisis no tomamos ninguna postura sobre quién tenía razón. Simplemente reportamos lo que dicen las fuentes sobre este intenso choque político. Claro. Y ahí entra la brillantez de Churchill para el manejo de la información. Relaciones públicas en su máxima expresión. Totalmente. Lo primero fue la censura. El gobierno bloqueó los detalles en la prensa para evitar un pánico civil. Necesitaban ganar tiempo antes de que los soldados llegaran a Londres y la gente viera el estado en el que estaban. Y el 4 de junio, Churchill da ese discurso legendario en la Cámara de los Comunes. Lucharemos en las playas. Lucharemos en los campos de aterrizaje. Es muy poderoso, y ahí es donde implanta la palabra milagro. Llamarlo milagro es una operación semántica maestra. Dejas de hablar de un ejército sin armas y pasas a hablar de la resiliencia divina de la nación. Y en la propaganda magnificaron el rol de los barquitos de pesca para acuñar este concepto del espíritu de Dunkirk. Sí, la idea de que el pueblo llano cruzó el mar para salvar a sus hijos. Solidificó a la sociedad civil. Y silenció a los políticos pacifistas, porque claro, no puedes obligar a un gobierno a rendirse cuando el pueblo acaba de convencerse de que tuvo una victoria espiritual. Pero mantener esa ilusión, requería borrar detalles muy incómodos. Los franceses. Exacto. Las tropas francesas en Lille y en el perímetro del puerto se sacrificaron peleando para retrasar a los nazis, sabiendo que los británicos estaban huyendo. Sí, en las filas de Francia hubo un sentimiento de traición muy profundo. Pero de nuevo, basándonos puramente en los hechos históricos, la prensa británica silenció esa parte para preservar el relato heroico. Una narrativa tan depurada y poderosa que sigue dominando nuestra cultura 80 años después. Literal. Lo vemos clarísimo en el cine. Christopher Nolan estrenó su película en 2017 y es el testimonio perfecto de esto. Sí. La película fragmenta la evacuación en 3 tiempos. Una semana en el espigón, en la playa, un día en el mar con un barquito civil y 1 hora en el aire con un avión Spitfire. Pero lo que más me impresiona, y lo comentan varios críticos en nuestras fuentes, es cómo la película rechaza todo el contexto. No aparece Churchill, no hay generales debatiendo, no hay mapas. Geopolítica cero. Cero. Te encierran en la pura experiencia sensorial del soldado que está esperando su turno bajo las bombas. Es que, al eliminar la estrategia, Nolan te pone en los zapatos de la desinformación de las tropas. Y el sonido, esa banda sonora que parece un reloj acelerando constantemente. Aumenta la tensión física. Y además casi no usan la palabra alemán. No ves la cara del enemigo. Solo ves torpedos, balas, aviones picando. Se convierte en una película de terror de supervivencia. La amenaza no es un ejército con nacionalidad, es una fuerza aplastante. Condensa el espíritu de Dunkerque al máximo.
Es el instinto puro de mantenerse con vida. Hay una escena al final donde el chico lee el discurso de Churchill en el periódico. Sí, en el tren de regreso a Londres. Exacto. Es la paradoja perfecta. ¿Ves cómo el trauma caótico y sin gloria en la playa es tomado por el Estado y transformado en una gesta épica? Y bueno, como punto de cierre, podemos ver que Dunkerque es este punto de convergencia increíble en la historia del siglo XX. Sí, donde una doctrina defensiva obsoleta, más la desconexión total de las comunicaciones y un ejército rival sobrecargado de metanfetaminas, Generaron la tormenta perfecta. y por supuesto, la Marina Real aguantando un castigo letal ayudada por los civiles, pero sobre todo un aparato de comunicación capaz de construir un triunfo moral sobre las ruinas de su armamento. Decisiones al límite que forjaron una identidad colectiva que no se rompió. Y para quienes nos escuchan, a partir de todo lo que analizamos hoy, queremos dejarles una idea final para que la sigan explorando. A ver, Si una retirada desesperada, donde perdiste todo el equipo militar y dejaste atrás a tus aliados estratégicos, pudo convertirse en el símbolo de orgullo más grande de una nación, vale la pena preguntarnos algo. claro, En toda la historia de la humanidad, ¿cuántos de los grandes triunfos que hoy celebramos con monumentos y desfiles son en realidad fracasos catastróficos que fueron salvados en el último segundo por una campaña magistral de relaciones públicas? Es una excelente pregunta para llevarnos de tarea. Demuestra que muchas veces la armadura más resistente de un país son las historias que decide contarse a sí mismo frente al abismo. Totalmente. Dejamos esa idea resonando. La próxima vez que escuchen hablar de victorias aplastantes, pregúntense qué quedó enterrado en la arena. Gracias por adentrarse con nosotros en estos registros. Nos escuchamos en la próxima. El viaje por la historia nunca termina, solo espera el próximo destino. Nos reencontramos pronto.